Pues el tema que les voy a compartir el día de hoy, lo titulé primero preguntándonos, ¿estamos en los tiempos de Noah? Derribando ídolos que nos alejan del diseño original de Elohim. Pues yo les confieso que a pesar de que muchas personas constantemente nos están diciendo, ay, los tiempos finales están llegando, yo les cuento que yo apenas en esta pasada para allá de Noah fue donde yo sentí que en verdad el Padre en estos tiempos nos está dando muchas señales en que debemos estar muy prestos. Tenemos que estar muy percibidos de lo que está pasando porque estamos realmente en tiempos difíciles. Solo que el Padre en su misericordia nos está guardando de muchas calamidades. Pero aunque no vemos hoy en día que nos estén prohibiendo congregarnos, que nos estén prohibiendo predicar, que no estemos viviendo la persecución como en nuestra mente y como lo hemos visto y como nos lo ha enseñado la palabra, no quiere decir que no estemos pasando ya por tiempos difíciles. Entonces, me impresionó mucho el hecho de que en verdad yo estaba como muy escéptica. Pero yo sentí en esta última paracha que en verdad son tiempos en los cuales hay pero mucha depravación. Y pues bueno, en esta paracha de Noah, en Génesis 6:12, recordemos lo que dijo Elohim. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y cuando vemos un poquito más y reflexionamos sobre esa palabra corrompió, uy, me parece tremendo porque un sinónimo y también una explicación de este corrompió es depravado. Me parece esa palabra tan pesada, el depravado. Y en estos tiempos de Noah, y como lo vemos en Mateo 24:37, que nos explica y nos da ahí como luces un poquito de lo que estaba pasando más en los tiempos de Noah, aunque igual en Génesis dice que había mucha violencia, ¿no? Era como dos, tres características, mucha violencia y corrompió, que está muy relacionado también con lo que dice Mateo 24:37, 38, dice, pues como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Ese corrompió también tiene que ver mucho con la inmoralidad sexual. Y pues en mi trabajo, después de mucho tiempo, yo trabajo en gestión humana y seguridad y salud en el trabajo. Y pues sí, yo he escuchado que la ideología de género, que esto y que lo otro, pero les cuento que a mí no me había tocado ya tan cerca. Cuando hace poco me tocó organizar un formulario, una encuesta normal de actualización de datos de los empleados, cuando, ay Sandra, se lo tienes que mandar al coordinador de comunidades, al especialista de género, y yo, ok, cuando bueno, le mandé la encuesta y pues uno estaba acostumbrado simplemente al inicio colocar sexo, hombre y mujer. Cuando no, es que ya no es así porque hay que incluir el tema de la inclusión, y yo, ok, bueno, cuando entonces la especialista de género me manda su respuesta y entonces ya empezamos a ver conceptos de la ONU. Y yo la verdad pues nunca había investigado sobre ese tema y yo sí, este mundo está loco, sí. Pero bueno, ahí ya me tocó entonces leerlo. Y yo pensaba que no, que era simplemente información que han creado estas mismas personas, pero pues ya hay un respaldo de varias entidades, organizaciones internacionales como la ONU, en donde pues eso también hace parte del plan, ¿cierto? 2030. Y, y bueno, pues vamos a leer como un poquito y tenemos que estar percibidos y confrontarlos con la palabra de Elohim. Entonces, esta organización dice, bueno, explica el sexo biológico, que es características físicas y biológicas que distinguen a hombres y mujeres. El concepto de género se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad determina en una época determinada, considera apropiado para hombres y mujeres. O sea, ya por el hecho de que tú seas mujer, ya no indica que es que tú tienes inclinación a que te guste el hombre, ¿cierto? O sea, eso ya tienes que aclararlo. Identidad de género es la forma en que una persona se siente y se identifica en términos de su género, que puede ser masculino, femenino, ambos, ninguno o cualquier otra variante. La identidad de género no siempre coincide con el sexo asignado. Cada persona tiene el derecho a autodefinirse y expresar su identidad de género en la manera que mejor le represente. Y entonces,
esto es muy importante para la inclusión de género. Entonces, es fundamental para promover la inclusión y respeto hacia la diversidad, respetar y reconocer la identidad de género de las personas. Y entonces ya hablamos de la inclusividad, que hace referencia a la práctica de asegurar que todas las personas, sin importar su origen, sexo, género y demás, sean tratados de manera equitativa y tengan igualdad de oportunidades. Implica reconocer y valorar las diferencias individuales. Bueno, y tengo que aclarar que igual eh, esto no es para que nosotros tampoco maltratemos, ni mucho menos a estas personas. Ustedes saben que igual tenemos que amar a nuestro prójimo, ¿cierto? Y pues nosotros también tenemos que ser de testimonio y, y realmente la idea es que nosotros seamos luz a esas personas y esas personas también necesitan mucho amor, pero nosotros tenemos que ser conscientes que eso va en contra de lo que dice la palabra y el diseño original. Y pues en diferentes instituciones, yo no sé si en las universidades ya también en los formularios están incluyendo no solamente el sexo, sino identidad de género y orientación sexual, porque es que ya son, hay que especificar tres. ¿Cómo? Ya en las citas médicas, en fin. Entonces, eh, y bueno, ¿qué dice la palabra? Creó pues Elohim al hombre a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Pero entonces hoy en día para la inclusión, bueno, sugiere que en las encuestas y demás documentos se mencione información de género en todas las opciones existentes. Y como lo había tocado también de una manera superficial el pastor de Manizales, pues hay como 8, pero aquí están las más reconocidas, pero hay mucho más que 8. Entonces, por ejemplo, una es la transgénero, se traduce como del otro lado, más allá. Una persona transgénero es alguien que no se identifica con el sexo con el que nació. Es decir, su identidad de género no corresponde a su fenotipo sexual. Una persona transgénero puede ser heterosexual, bisexual e inclusive no tiene que tener ninguna de esas etiquetas. El cisgénero, que es un prefijo latino que corresponde con el de este lado o de acá. Por tanto, cisgénero es una persona cuya identidad de género coincide con el sexo con el que nació, pero no se identifica con su identidad de género. O sea, ya no es suficiente decir, como les digo, hombre o mujer, sino que si es cisgénero, yo me considero mujer biológicamente, soy mujer, pero pues me puede gustar una mujer, otra mujer. O sea, no es suficiente decir, sino que ya toca especificar. Entonces, en la encuesta, tú colocas cisgénero, pero al frente, mujer. ¿Sí me hago entender? Para definir, porque ya no es suficiente decir hombre o mujer, tienes que especificar. Y da un amplio esquema de esa inclinación. Al siguiente, que reúne a todas aquellas personas que viven sin etiquetas, que uno se siente identificadas con las ideas de la sociedad con respecto al género y la sexualidad y que busca romper con los roles tradicionales. El siguiente, el género fluido. Las personas que se identifican como género fluido atraviesan por transiciones temporales, esporádicas o permanentes a través de diferentes géneros. La cantidad de géneros con los cuales se identifican varía. Es posible que sea binario, hombre o mujer, o explorar otras posibilidades. O sea, un día hoy yo me siento mujer, al otro día hombre, fluido. Género fluido. Sí, género es una etiqueta que se ha popularizado en los últimos años. Designa a todos aquellos que no se identifican con ningún género en particular, ni hombre ni mujer. Entonces, si se considera un perro con un perro, que bueno. Intergénero define a quienes no se sienten ni hombres ni mujeres, sino una faceta intermedia entre ambos. Puede tener comportamientos, ideas y modos de actuar asociados con el hombre y con la mujer, sin que a su vez se siente identificado con uno en específico. El bigénero son las personas que simpatizan y se sienten cómodas combinando identidades de género, tanto masculinas como femeninas, es decir, tienen dos géneros. Ah, tienen dos géneros. Pangénero. El prefijo griego pan hace referencia a un conjunto o a un todo. De esta manera, quienes se identifican como pangénero recogen todo el espectro de géneros y los asume en su vida.
Sí. Y, y bueno, a mí me llegó eso y, o sea, y es confrontante porque hace, pues yo sé que esto ya se está moviendo, que existía, pero no me había tocado tan cerquita ya ese tema. Y yo, eh, y bueno, pero es muy importante que estemos percibidos, porque esto lo quieren normalizar, esto quieren que lo veamos normal. Y si lo que vamos a ver más adelante tampoco no lo hemos tratado en nuestra vida, no hemos sido conscientes de muchos aspectos que hay en nuestros corazones, muchos ídolos y demás, y no la tenemos clara en este caminar, y bueno, es lo que vamos a ver más adelante, podríamos llegar a empezar a ver estas cosas normales. Y ahí es donde tenemos que recordar Isaías 5:20, que yo por lo regular siempre menciono la primera parte. Hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Consideran las tinieblas como luz y la luz como tinieblas. Pero no leía lo último, consideran lo amargo como dulce y a lo dulce como amargo. Porque en el pasado año vimos el objetivo del sexo que creó Elohim para deleitarse con su mujer, la mujer con el hombre, para edificarse. Y quieren cambiar eso dulce por algo amargo como lo que vemos ahí. Hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo malo bueno malo. Consideran las tinieblas como luz y la luz como tinieblas. Consideran lo amargo como dulce y a lo dulce como amargo. Pero el mundo quiere que veamos eso como algo dulce, atractivo, que es mejor que los planes de Elohim. Y nunca va a ser así. Eso va a traer más vacío en la vida de las personas. Y pues en estos tiempos el Padre, pues como les digo, me habla de diferentes maneras. Y algo que yo, desde que llegué a las raíces hebreas, pues he ignorado mucho y bueno, y pienso que no es que lo esté ignorando a propósito, sino que la misma palabra de Elohim nos lo dice. Y es con relación al mundo espiritual, al tema de los dioses, de los espíritus. ¿Por qué? Porque vemos en Job que estos espíritus, el enemigo, también se sujeta a Elohim. Porque cuando iba a tocar a Job, ¿a quién le pidió permiso? Adonai. Entonces, por eso yo no soy tanto de ese tema, pero sorpresa, después de muchos años, yo nunca había tenido una experiencia así. Y pues yo siempre decía, bueno, como el Padre ha sido bueno y me ha permitido siempre estar en sus caminos, yo no he abierto puertas, entonces yo sí he escuchado de que, ay, que me asustaron y que un espíritu y que esto, y yo nunca en mi vida como creyente. Y sí, entonces sí, o sea, yo lo he escuchado en la palabra que hay espíritus, en Efesios, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino, ¿cierto? Pero pues la verdad, yo entendiendo que igual hay un orden divino y pues Elohim gobierna sobre todo. Pero hace poco yo estaba durmiendo eh, y pasó algo y yo no me podía mover. Yo no me podía mover. Yo no me podía mover y no me dejaba hablar y no estaba soñando. No estaba soñando y yo no soy de esas místicas, pues las personas que me conocen muy cerca y que, ay, que me asustó la oscuridad y que, ay, que yo no me meto a tal barrio o que, no, no, yo no soy de esas. Yo nunca, ay, que está oscuro, que en dónde vayamos, a ver, que está a la vuelta. No me considero como muy miedosa como en este tema y me impresionó y yo, bueno, le conté a varias personitas, oramos, bueno, identificamos varias cosas, pero, pero es que es real, no se nos puede olvidar. Y oh, sorpresa cuando empecé a hablar con ciertas personas, ay, mira, a mí me pasó esto, me pasó esto, me pasó esto. Y entonces, ¿será que estos dioses, estos espíritus, están regresando más fuerte? Hemos tal vez abierto puertas a dioses paganos, de los cuales el pueblo de Israel ya había llegado a adorar. En Jueces 2:11, 22 habla que dejaron a Yud-Hel-Bal-He y adoraron a Baal y a Astarot. En Jueces 16, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Elohim y sirvieron a los Baales y a Astarot. Aparece también en el libro de 1 Samuel 7:3 al 13. Y ellos clamaron a Yud-Hel-Bal-He y dijeron, hemos pecado porque hemos dejado Yud-Hel-Bal-He y hemos servido a los Baales y a Astarot.
¿Alguno ha estudiado un poquito sobre Astarot? Astarot, conocida como Istar, bueno, ahí me perdona la pronunciación, pero esta diosa pagana la consideran la reina del cielo, la diosa de la sexualidad, de la prostitución. Sus características era romántica, codiciosa, fogosa, carnal, transgredora de las normas, con un deseo sexual insaciable y un orgullo desmedido. Sus templos eran casas en prostitución. Las mujeres de Babilonia estaban obligadas por la costumbre religiosa a sentarse en estos templos y desempeñar la función de prostitutas rituales. Eh, no sé si algunos han escuchado, pero en esos templos paganos lo que hacían eran las mujeres ir a ofrecerse como si fueran sacrificios. Y por eso tan bonito cuando Elohim no quería que compararan el rol de la mujer israelita con el resto, ¿no? Y es por eso que el padre dijo, no, en el templo no van a ingresar las mujeres. Algunos lo ven, ay, no, ¿y cómo es que es? Es que el padre no ama a las mujeres. Es queriendo cuidar el honor de la mujer. Él no quería que se pareciera a los templos de Elohim Santo a los templos paganos. Qué bonito, qué hermoso nuestro Elohim. ¿Y acaso están regresando a nuestro mundo? ¿En algún momento se fueron las antiguas entidades conocidas como dioses? Y, y vemos que ha habido tiempos en los cuales eh, antes se inculcaba mucho más independientemente de la religión ciertos principios, como por ejemplo que la sexualidad es exclusiva en los matrimonios. Cuando la fe cristiana ingresó al mundo romano, la diosa fue expulsada, por decirlo así. En una época en donde la alianza del matrimonio era sagrada y la sexualidad como un don donde solo era para esta alianza. Ahora años un divorcio, no, eso era un escándalo, eso hasta lo ocultaban. Que una mujer soltera embarazada, no, eso era porque habían varios principios que se estaban inculcando y eso hacía que estas puertas para estos dioses tampoco entraran tan fácilmente. Puesto que la palabra del Creador y su ley sirvieron como salvaguardas contra los dioses y el paganismo, su remoción abrió la puerta para que entraran sin obstáculo alguno. Una casa vacía es algo peligroso. Recordamos lo que dijo Matillahu, Mateo 12, del 44 al 45. Habla de eso. De pronto por el tiempo no vamos a poder leer muchos versículos, pero todos lo tienen claro, que eso dice la palabra de Elohim, ¿cierto? Que entonces está vacío y se echa, llega con 7 espíritus y está vacía, y, ¿cierto? Y pues eso es lo que ha pasado en nuestro mundo, que lo que ha llegado a casas vacías, estos espíritus también llegan, no están buscando Elohim, no conocen la palabra. Y ¿qué sucede si este espíritu toma posesión, perdón ahí la palabra, me equivoqué, de una cultura? Esas son las características de esta diosa. Entonces podemos ver que sí estamos influenciados por este espíritu, por estas deidades paganas. Lo primero es separación de la sexualidad del matrimonio, promiscuidad. Y les voy a pedir por favor, alguien me ayude a leer 1 de Timoteo 3:2, porque es que nosotros no podemos permitir esta mentira de este espíritu, de este demonio, de esta diosa pagana. Y tenemos que tenerlo muy claro en nuestra mente. Tenemos que tener clara la palabra de Elohim, qué es lo que dice al respecto. ¿Alguno lo tiene? 1 de Timoteo 3:2. ¿Lo puedes leer fuerte? Ahí alcanzas, creo. Gracias. Era lo primerito. Hombre de una sola mujer. Hombre de una sola mujer. Las características de los que también desean servir. Hombres de una sola mujer. La gratificación instantánea, cumplimiento inmediato de cada impulso, es una característica de esta diosa. Yo les quería colocar un microondas, porque todo lo queremos así. Y más adelante vamos a ver del problema que esta diosa
quiere inculcar en la cultura, queriendo esa gratificación simultánea, instantánea, que no nos cuesta. El ámbito del entretenimiento y la cultura popular, esta diosa quiere llegar allí y lo ha hecho. Mostrar la inmoralidad sexual en cine, en televisión, música, esa música tan perversa que hoy en día se escucha. Prostitución y pornografía como medio para ganar dinero. Y ya lo que hacen es también robarse a los niños, a las niñas, para esto. Y es todo un negocio que está cada vez creciendo y que tenemos por eso que cuidar tanto a nuestros niños y a nuestras niñas. Amplia difusión de sustancias que alteran la mente, drogas. Masculinidad de la mujer. Ay, yo quiero leer ese versículo tan hermoso de 1 Pedro 3, del 3 al 6, para que por favor lo vayan. Ah, aquí lo tienes. Que su adorno no sea el externo, con arreglos ostentosos, del cabello y adornos de oro, ni ropa lujosas, sino que la persona sea interna del corazón en lo incorruptible, en el espíritu tierno y tranquilo. Esto es dar gran valor delante de Elohim, porque así también se adornaban en los tiempos antiguos aquellas santas mujeres que esperaban en Yahweh y Hasta ahí, estaban. gracias, amado. Me encanta esa partecita que dice tierno, o sea, un espíritu tierno de la mujer, afable, apacible. Qué lindo esas características. Pero esta diosa lo que quiere es quitarle la feminidad a la mujer y la quiere volver masculina. Sí, entonces nos habla el empoderamiento. ¿Y qué dice la palabra? Que necesitamos nosotros para tener poder. ¿Qué dice? Y descenderá el Ruach y recibiréis poder. Ese es nuestro verdadero empoderamiento. Ese es el verdadero empoderamiento de la mujer. Queremos recibir poder y descenderá sobre vosotros el Espíritu Santo, el Ruach Kadosh, y recibiréis poder y podrán ser testigos de mí. Ese es el verdadero empoderamiento de la mujer. Empodérate del Ruach. Y dice, quitar la masculinidad al hombre. Deuteronomio 22:5, ¿lo tienen por ahí? Ah, dale. Ah, verdad. Gracias, amado. Pero ya, no sé, bueno, ¿lo quieres repetir? No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Adonai tu Dios, cualquiera que hace esto. Gracias, amén. Bueno, y ya sabemos igual el trasfondo de que no necesariamente nos referimos a un pantalón. Bueno, creo que ya hemos escuchado un poquito sobre eso, ¿cierto? Que no es necesariamente eso. No, es el tema de qué bonito cuando la mujer se coloca sus areticos. O sea, ese tiene un trasfondo más que ese. Y es que Elohim quería que nos diferenciáramos inclusive como nos arreglamos, ¿cierto? Pero entonces ya vemos que los hombres ya se quieren parecer físicamente a la mujer, la actitud, el carácter. ¿Y eso qué es de esta diosa? El ombligo. Entonces, ¿estamos o no influenciados por esta diosa? Dice, la mujer independiente, buscar significado no en el matrimonio, ni en la maternidad, sino en la fuerza laboral. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues claro, como hay divorcios, hay mujeres solteras, entonces ¿qué les ha tocado hacer? Pues irse a trabajar. No hay un varón, no están cumpliendo el varón su rol de protector, de proveedor, entonces la mujer que está haciendo, entonces ya su valor es, no, yo tengo que ser exitosa, tengo que ser profesional, tengo que tener carro, carro, soy beca. Sí, qué triste, qué triste, qué triste esto. Y uf, el feminismo desafía la autoridad del hombre. Y sabemos que Efesios 5:22 habla, mujeres respeten a sus maridos, se sujeten, ¿cierto? Eso ya lo conocemos. Pero no, pero esto lo que quiere hacer esta diosa, este espíritu es
quitarte ese pensamiento de sujeción. Reprogramación de niños. ¿En qué sentido? En que, como lo contó también un poquito el pastor de Manizales, el tema de las redes sociales, la pantalla, entonces ya los niños están ahí encerrados en sus videojuegos, viendo muchas cosas en internet que le están dañando su identidad. Entonces los niños ya no están creciendo con esa actitud de que, ay, voy a formar un hogar, voy a casarme, voy a tener hijos, voy a proveer, voy a proteger. Están reprogramando a los niños desde pequeños para desviarnos del diseño original de hombre y mujer y formar un hogar. Y en 1 Timoteo 4:1 dice, y entonces los postreros días apostarán la fe, escuchando espíritus engañadoras y a doctrinas de demonios. Que eso está sucediendo. Dice Apocalipsis 27, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. Entonces estamos en un ámbito espiritual y tenemos que ser sensibles a ello, ser conscientes de que realmente está sucediendo, de que con mayor razón debemos estar unidos con Elohim, constantemente en comunión, trabajar muchas cosas en nuestras vidas. ¿Será que este espíritu opera sobre los creyentes? ¿Ustedes qué creen? ¿Que no opera? En mí ha operado. Y con lágrimas en este tiempo he estado muy quebrantada por eso. Porque me he dado cuenta que sí. Y a veces cuando hablo con jovencitas también me doy cuenta que ya su visión no está en formar un hogar, en darle lugar a lo no, quieren ser profesionales, cueste lo que cueste. Quieren tener un alto cargo en alguna empresa, quieren fama. Esas son las características de esta diosa. Ahorita vamos a mirar si solamente me ha pasado a mí, he reconocido eso en mi vida. Aunque el Creador nos ha dado nuevos corazones sobre los cuales ha escrito su Torá, nuestros corazones están contaminados por las mentiras del mundo. Entonces recibimos la Torá, reconocimos a Yeshua, ese primer amor, ese gozo, esa alegría. Pero entonces aún hay pensamientos que más adelante vamos a ver, tampoco vamos a dar lugar al acusador, que ese tampoco es el objetivo, pero sí entender muchas cosas en nuestras vidas, del por qué le hemos dado lugar a esos dioses. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, decía el salmista, dice, y ese debe ser uno de nuestros objetivos. Romanos 1, 25 al 27 dice, ellos cambiaron la verdad de Elohim por la mentira y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador. Romanos 7, 17, ¿por qué lo hago? No lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, eso decía el apóstol Pablo, que era de admirar, ¿no? Y él lo reconocía, y era un erudito en la Torá, y se le mostró Yeshua, y sin embargo él lo reconoció y él decía, ve, yo sé lo que tengo que hacer, yo conozco la palabra desde pequeño, he ido con mi mamá, con mi papá, yo conozco la palabra, sí, eso ya lo he escuchado. Pero este hombre decía, yo lo sé, pero pues no hago lo que quiero, sino que lo aborrezco y eso lo hago. Porque hay creyentes aún luchando con la hipersexualidad, adicción al sexo, que se manifiesta en pornografía, fornicación, lascivia. La lascivia es también una característica de esta diosa. Yo he visto hombres de Torá, casados, viendo con lascivia a otra mujer. Lo he visto. Así que no me digan que ustedes no han permitido esta diosa en sus vidas. No me lo digan. Reconózcanlo delante del Señor y arrepiéntanse. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa esto? Bueno, primero que todo sabemos que hasta que lo corruptible no se vuelve incorruptible, hasta que venga Yeshua, vamos a estar ahí tratando con esta concupiscencia. Pero tenemos que tratarla. Entonces, ay, me retrocedí mucho.
Entonces, pues vamos a ver este temita que aún no lo supero, todavía sigo ahí estudiándolo, me gusta y me gusta relacionar como lo que estudio de psicología, respaldarlo con la palabra de Elohim, no al revés. No al revés, no al revés, no. Parece chévere corroborar que lo que enseñan en psicología ya está en la palabra de Elohim. Me gusta como eso, como que ay, eso no es nuevo, eso ya estaba en la palabra del Creador. Entonces, bueno, hay varios obstáculos de la madurez y, y eso es lo que nosotros necesitamos trabajar en nuestra vida, esa madurez espiritual. Podemos tener 40, 50 años y ser súper inmaduros. Entonces, uno de ellos es el pecado. Te hace mantener huyendo, haciéndote seguir condenado, evadir, huir, a no enfrentar. Nos mantiene en tinieblas y lejos de Dios. ¿Qué es el pecado? Infracción de la Torá, ¿cierto? El conocimiento mal dirigido. ¿Cuántos de aquí tienen padres creyentes? Creyentes, sí. Ok. Bueno, es un gran punto a favor, pero no lo es todo. Pero es un gran punto a favor. Entonces, el crecimiento mal dirigido, eso ocasiona inmadurez espiritual. Y eso también está muy relacionado con las maldiciones. Y en psicología yo le digo de predisposición genética. Realmente es que dentro de los trastornos de personalidad hay 3 características. Uno es que hay una predisposición genética, otro es que sucedió un trauma y un ambiente alrededor de ciertas situaciones que hizo que se impulsara a que se presentara ese trastorno de personalidad. Son 3 factores. Entonces aquí el pecado, o sea, para mí el pecado hace parte de esos trastornos, el crecimiento mal dirigido, maldiciones hasta la 3ª y 4ª generación. Pero, ¿qué dice en Éxodo 20? Tan hermoso es el Padre, pero que tengo misericordia con millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Pero hay maldiciones, hay consecuencias a causa del pecado. Nuestros padres hicieron algo, hay consecuencias, hay maldiciones. A veces yo veo personas del mundo que hacen cosas malas y piensan que, y se mueren y no pasa nada a veces. Pero es más doloroso porque son sus hijos los que van a ver las consecuencias de ese pecado. Entonces, a esas personas malas que yo veo del mundo y yo, cuando tengo la oportunidad, tal vez no lo estás viviendo tú, pero lo va a vivir la persona a quien más quieres, a tus hijos. Maldiciones generacionales. Enseñanzas erradas que van en contra de los principios de Dios. Ejemplo, pudiste haber aprendido a reírte de los que lloran. Tu papá de pronto era de esas personas. Pudiste haber a vengarte, a controlar con amenazas. Aprendiste a ser hombre, que ser hombre era tener 2 o 3 mujeres, a no tener que esperar sino endeudarte. O sea, hay muchas cosas muchas conductas, muchos hábitos que nosotros creamos desde la crianza. Entonces esto también es un obstáculo para la madurez, el crecimiento mal dirigido. Además porque también tenemos padres que han sufrido, tenemos que ser también empáticas en el sentido de que ellos también han intentado criarnos de la mejor manera con las herramientas que han tenido, que ellos también crían como ellos los criaron. Entonces hay que ser también empáticos, pero por eso a veces tenemos ciertas conductas, pensamos de ciertas maneras, más adelante lo vamos a seguir viendo. Y los traumas, lo que le decía, este también es un factor. Entonces hay diferentes tipos de traumas, los traumas tipo A y tipo B. ¿Qué trauma qué es? Es una herida que produjeron una huella en nuestro corazón. Los traumas tipo A, ausencia de las cosas buenas. Es decir, hay muchas cosas que nosotros debemos de haber recibido y no recibimos. Eso se le llama traumas tipo A. No haber sido valorado, celebrado por tus padres simplemente por el hecho de existir. Entonces ahí es donde yo tengo que hacer algo para que me amen, para que me valoren. Entonces tu papá solamente te felicitaba, te abrazaba, te quería, te decía que te amo cuando tenías unas muy buenas notas. Solamente cuando eso, no haber sido celebrado simplemente por existir. No tener un padre que se haya tomado el tiempo de comprender quién eres, expresar lo que sientes y piensas. No haber recibido caricias físicas de tipo no sexual. Un abrazo, un pico en la frente. Negligencia, no haber recibido alimentos, vestido, sobreprotección. Eso también, esa palabra trauma para eso suena que, ¿en serio? Pero restricción excesiva de la conducta de un niño e impide al niño aprender a hacer cosas difíciles.
Cuando hay mucha sobreprotección, más adelante los niños van a sufrir mucho también. Los traumas tipo B, que es lo contrario de los traumas tipo A. Tipo A es todas aquellas cosas buenas que hemos de haber recibido y no recibimos. Y los traumas tipo B, situaciones que no debiste haber vivido, es decir, aquellas cosas malas que recibiste y no debiste haber recibido. Por ejemplo, el abuso sexual. Para los trastornos, para la hipersexualidad, para los trastornos de sexualidad, hay un antecedente también de un abuso sexual. Imagínate si un niño pequeño de 6, 7 años lo viola su papá o un tío del mismo sexo, el niño que va a crecer pensando, es normal yo tener ese tipo de conductas con un hombre. Es un niño, ¿no? Entonces, todo ese conjunto hace que se desarrollen muchos trastornos. Abuso verbal, las palabras perversas quebrantan el espíritu. Eso lo leemos mucho en Proverbios, el poder de la palabra. Y no ese de atar y desatar, no. Palabras de bendición, pero eso es otro tema. Que en el mundo le llaman palabras de afirmación. Digo, palabras de bendición. El abandono, el que papá se fue, de que nunca me dio sustento, nunca me dio cariño. Y eso es una herida muy grande que uno no cree. Uno no cree, pero los padres son los primeros sustitutos del amor de Dios aquí en la tierra. De la misma manera que yo me relaciono con mis papás, de la misma manera que yo me voy a relacionar con el Creador. Entonces eso influye mucho también en nuestra emuna, en nuestra fe. Porque yo tuve un padre ausente, o un padre que me mentía, o un padre que me prometía cosas y no lo cumplía. Me va a costar mucho también confiar así en el Creador. No es que el Padre dice que Él me proveerá, que Él es el dueño del oro y la plata. Llega una situación económica. Entonces eso genera traumas en nuestras vidas. Presenciar cómo otros han sido abusados. O sea, todas aquellas cosas malas que no vimos de haber recibido y recibimos. Y tenemos que trabajar en ello. ¿Y esto por qué produjo inmadurez? Porque como no entendías qué era lo que pasaba y simplemente el dolor era tan fuerte, el proyecto más importante es apagar ese dolor. El dolor producido por esos obstáculos mencionados que crearon un sistema de creencias alejados de Elohim. Ahorita más adelante vamos a ver sobre cómo fue que se crearon esos sistemas de creencias. Buscar sanar te va a ayudar a ver cuál fue el origen de todo aquello en lo que te convertiste hoy. Y ahí yo coloco una imagen. No se puede ayudar a cambiar la conducta de quien no se ve ningún problema en ella. Y por eso me gustó mucho, últimamente he tenido la oportunidad, a quien así me lo permiten, como enseñarles el 1 Tesalonicenses 5:21, examinarlo todo, retener lo bueno. Y resulta que eso yo siempre y no, tampoco está mal que lo relacionemos, por ejemplo, con una prédica, ¿cierto? Con lo que nos pasa en la vida. Pero mira que leyendo bien el contexto, y eso es algo también que en este caminar el Padre nos ha llamado a no utilizar versículos fuera de contexto, ¿cierto? Y es que si leemos esa parte de 1 Tesalonicenses 5, está hablando más sobre que sea agradecido, más como el carácter. Y ese examínenlo todo y retenlo bueno es examínense en el día. ¿Cómo fue mi conducta? ¿Yo por qué reaccioné de esta manera? ¿Yo por qué pensé de esta manera? O sea, es que nos examinemos nosotros. Bueno, y entonces, nosotros entonces sabemos en la palabra aquellas cosas que quiere Elohim, que no le agradan, que sí le agradan. Y entonces decimos, la solución es la modificación del comportamiento. La única manera de lograr cambios permanentes en nuestra vida es a través de un proceso de sanidad de dichas heridas y no por medio de la modificación del comportamiento. Es decir, por ejemplo, si nosotros estamos caminando descalzos y nos aporríamos el dedito pequeño, nosotros sabemos que tenemos que coger hielito, sobarlo, pero la primera reacción, ¿cuál va a ser? ¡Ay! Me dolió. Dicen más palabras. ¿Por qué? Porque va a salir lo primero que hay en nuestro corazón. No vamos a tener tiempo de filtrarlo, sino que sale inmediatamente del corazón. Y así pasa en nuestra alma. Falta un pequeño comentario sencillo en el momento inadecuado y de una tu alma reacciona, contestas feo. De una, lo mismo. Un pequeño comentario insignificante.
pero en un momento inadecuado te recordó algo y lo asimilas, porque eso es lo que hace la mente, ¿no? La mente asimila situaciones del pasado con el presente y piensa que va a suceder lo mismo. A la defensiva, no es un mecanismo, es un funcionamiento del cerebro, así nos creó Elohim. Pero entonces es importante reconocer eso y que no, ya entendemos que no es un espíritu, alma y cuerpo, o sea, todo está relacionado, todo debe estar en armonía, todo está conectado. La comida influye también en nuestra manera de actuar, o sea, todo está relacionado. Los neurotransmisores no solamente es hacer ejercicio, también implica tener unos alimentos para que se generen. O sea, todo está conectado. No podemos hacer aparte la nefesh con el cuerpo. Dice, es necesario que todo nuestro ser esté coordinado. La psique, es decir, nuestro nefesh, nuestra vida, nuestras vivencias y el cuerpo estén en armonía con la mente de Yeshua en nosotros. De lo contrario habrá conflicto y sufrimiento, pues si el hombre piensa de una forma y siente de otra, sus actos lo conducirán inevitablemente al sufrimiento. Debe estar coordinado. Él es el que coloca el querer como el hacer por su buena voluntad, para que todo lo hagamos de manera genuina, pero nos toca en muchas ocasiones, aunque no lo sintamos, debemos de hacerlo, para cumplir su palabra. Recuerda cuando estás dispuesto a pecar para ser feliz, y aquí vamos a hablar el tema un poquito del pecado, hablamos un poquito de tica del trauma, bueno, tica vamos a relacionar como todo. Recuerda cuando estás dispuesto a pecar para ser feliz. Esta felicidad, como quiera que la definas, es tu Dios. Y aquí vamos a empezar a hablar de la idolatría. Dice el Salmo 63:3, tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. Pero realmente el amor y la misericordia inquebrantable de Elohim me son más dulces que la vida. Creo que la bondad amorosa de Elohim es mejor que un carro bonito. Su amor eterno es más agradable que obtener un título universitario. Y no estoy en contra de estudiar. Hoy, gracias al Padre, me ha permitido estudiar. Valoro la misericordia de Dios como lo más precioso por encima de todas las cosas. Su amor es la mayor fuente de placer, felicidad o bien. La relación con él parece ser así de dulce. Si no es así, cualquier otra cosa creerás que lo puede hacer. El rey Salomón lo supo, él tuvo de todo, riquezas y demás, y él se dio cuenta que eso no era la felicidad. Pero a veces nos confundimos y creemos que lo es. ¿Cuántas personas famosas con riquezas, pudiendo viajar y demás, mueren suicidadas? Nosotros ya debemos de entender de que esa no es la felicidad, pero luchamos con ciertos ídolos en nuestras vidas. Y ahí es donde empezamos a hablar un poquito de lo que quiere esta diosa, Astarot, y es esa gratificación instantánea que nos hace desviarnos realmente de la felicidad. Entonces, por ejemplo, a veces nos colocamos metas como lo es, vamos a ponernos en forma, vamos a hacer ejercicio, porque vamos a mejorar nuestra salud, vamos a poder botar todo ese cortisol, el estrés. Pero resulta que está lloviendo por la mañana, estoy en la cama y, ay no, ese sueñito. Entonces en ese momento esa meta, ese bien supremo que es hacer ejercicio, porque me va a traer mejores beneficios, en ese momento mi felicidad me voy a quedar en la cama y voy a dormir. Ese es un ejemplo de la vida actual, en donde creemos que de pronto la pornografía nos va a dar una felicidad y que esa felicidad solamente la puede dar Elohim. Buscamos lo instantáneo. Pero eso instantáneo te está quitando la visión de ese bien supremo, que es mucho mejor que esas cosas simultáneas. Siempre escogemos lo que mejor nos parece. Escogemos ese bien supremo, pero se nos olvida que hay uno mucho mejor. Y en pequeñas conductas lo vamos a ir viendo. Y que creemos que empezamos a hacer autocompasión, no es que yo soy tímida,
Entonces, por ejemplo, de pronto alguien está en una nueva congregación y Elohim lo que quiere es que interactúes con nuevos chicos creyentes, nuevas chicas creyentes. Pero lo primero que haces es que vas a la congregación y de una te vas, no socializas, porque es que yo soy tímida. ¿Y qué hay detrás de esa timidez? ¿Qué hay detrás de esa timidez? ¿Cuál es la felicidad que creo que necesito? ¿Cuál es el gozo que pienso que obtendré manteniéndome aislada? Una respuesta podría ser, necesito que la gente me acepte, me ame. Las personas me han lastimado en el pasado, así que ahora no les voy a dar la oportunidad de rechazarme. La felicidad se encuentra en una vida autoaislada. Pero nosotros lo vemos, no es como que yo me estoy protegiendo, ¿cierto? Pues esa protección se está volviendo también como una felicidad para ti, el aislarme. La comodidad. Quizá el bien, el gozo supremo que puedes imaginar es sentirte segura. Aunque sabes que no estás segura, por lo menos no estás siendo rechazada, así que sientes que tienes más control. Y realmente es que una persona, al final lo vamos a ver, necesitamos del prójimo, amados. Aislados no podemos lograr esa conexión total con Elohim. Él nos hizo relacional. Puedes ver cómo cada persona tiene un corazón único que responde singularmente de manera diferente. La persona tímida pudo haber crecido con un padre, madre o hermano demandantes que nunca estaban satisfechos. Esta persona descubrió que la mejor manera de evitar el dolor de ser rechazado era evitar arriesgarse. Va muy enlazado a la crianza. O quizá creció con un padre o una madre sobreprotectoras, que le dieron mucho amor, que ahora se siente rechazado cuando otros no responden de la misma manera. Su manera habitual de interactuar con los demás se ha vuelto impedermina y ahora piensa de ella misma como tímida. Pero realmente la verdadera felicidad es tener esa comunión con Elohim, es buscar esa santidad. Más adelante vamos a ir viéndolo. Nuestro corazón es engañoso por muchas circunstancias y eso lo hemos escuchado en la palabra de Elohim. Leer la palabra, nada puede instruir tu entendimiento de quién eres, excepto la palabra de Dios. O sea, no podemos seguir menospreciando. Yo soy alguien que a mí me gusta mucho escuchar prédicas, me gusta mucho escucharlas. Pero no podemos sustituir el escuchar prédicas con leer la palabra. Dios te ha dado la palabra para que puedas crecer en tu conocimiento de ti mismo y tú puedes desarrollar la verdadera adoración a Él. El hombre recurre a los ídolos para esconder sus miedos y producir beneficios que desea para darte felicidad. Para identificar tus ídolos, comienza a examinar los pensamientos que te produce felicidad. ¿Cuáles son esos pensamientos? Porque los ídolos están muy relacionados con las expectativas. Entonces antes lo que nosotros hacíamos era hacer, y lo vemos en el pueblo de Israel, era una imagen, ¿cierto? Una imagen tallada y las personas lo adoraban, que el becerro de oro, pero ahora hacemos en nuestra imaginación ídolos. Las culturas antiguas tenían dioses para todas las fuerzas de la naturaleza, o si no la diosa Astarot, y estaba dispuesta a sacrificar cosechas y todo lo que fuera necesario. Ahora en vez de fabricar ídolos de madera, los fabricamos en nuestra imaginación. La mentira de que la felicidad se puede encontrar en otra cosa que no sea Yud-Het-Vav-Hei es la fuente en donde fluye toda nuestra idolatría. Estarás pensando tal vez, ¿qué tiene que ver todo esto con la oración de los dioses falsos? Te sorprenderá si te dijera que todo. Elegimos falsos dioses porque creemos que nos pueden dar la felicidad y solamente Elohim lo puede hacer. Nos esculpimos un buen cónyuge de un pedazo de pino, pero no lo hacemos, pero idolatramos el pensamiento del gozo que uno nos dará. Nos cincelamos una copia de una mujer exitosa, pero creemos que eso es lo que nos dará felicidad. Esas expectativas que tenemos en nuestra mente empezamos a hacer ídolos de eso.
Creemos que nuestra felicidad está ligada a que se cumplan nuestras expectativas. Para evitar la idolatría debemos estar alertas para juzgar nuestros pensamientos. Analizar si verdaderamente son buenos para ser verdaderamente feliz. Debo de tener un cónyuge que sea piadoso, romántico, eso es lo que nosotros creemos, ¿no? Que eso es lo que nos va a dar felicidad. Para ser verdaderamente felices debo de tener hijos obedientes. Para ser verdaderamente feliz tengo que obtener un título universitario. Tengo que ser famoso o tengo que tener un buen trabajo que me respeten y que me paguen. Para ser verdaderamente feliz, los demás me deben amar y apreciar. Para ser verdaderamente feliz, debo tener suficiente dinero para vivir a gusto. Idolatría es hacer que nuestra imaginación sea más importante que la gozosa obediencia de Elohim. Ahora, entonces hay muchas conductas en nuestra vida. Entonces, por ejemplo, tenemos ira. Pero ¿qué pasa detrás de esa ira? ¿Qué pensamiento de idolatría hay detrás de esa ira? ¿Qué creo sobre la causa de la verdadera felicidad en esta circunstancia? Hay una situación, peleé con mi esposo, con mi esposa, con mis papás, tengo un conflicto interno, peleé con alguien, con mi jefe, y actué con ira. Pero ¿qué hay detrás de esa ira? ¿Qué estoy creyendo que en ese momento me podría dar felicidad? Estoy creyendo que la felicidad solo se puede encontrar cuando otros me respetan. ¿Por qué me iro tan fácil? ¿Por qué? Porque yo merezco respeto. Se ha vuelto mi Dios y produce frutos amargos. ¿Qué creo de Dios en esta circunstancia, de ese momento de ira, de conflicto? Estoy dudando de su carácter. Creo que no es bueno porque me protegería del ataque. Todos los pensamientos que se pueden venir detrás de una ira. ¿Qué creo de mí mismo? Mis derechos, mis metas. Creo que es más importante tener la aprobación de los demás que de Dios. Tal vez una ira por una crítica, porque te dijeron algo que a ti no te gustaba, que te hizo sentir mal y que tienes que mejorarlo. ¿Y en qué estoy confiando? En vez de confiar en Dios que me ha permitido esta dificultad en mi vida para mi bien, estoy confiando en las personas. Todo lo que se puede venir detrás de esas conductas. En el fondo el pecado tiene un tema de idolatría. Y pues a mí me tocó mucho el revisar, hacer como una analogía también en nuestras oraciones, de qué manera estamos orando en donde estamos teniendo una actitud de idolatría. Y todos recuerdan la historia de Ana, ¿cierto? La actitud con la cual fue y ella también se sintió humillada con, con la esposa, también con la otra esposa de su esposo. Raquel también le sucedió lo mismo. Raquel también se sintió humillada porque Lea tenía hijos y ella no. Pero qué reacciones tan diferentes las de Ana con Raquel. Ana fue con una actitud de ¿qué? De que, ay mi Dios, si tú me escucharas, con lloro, con humildad. Y de hecho que si le iba a dar el hijo, ¿se lo iba a dar a quién? A Elohim, para el servicio. Pero en cambio Raquel, dame un hijo, me muero. ¿Y cuántos de nosotros no le decimos eso al Padre? Dame ese trabajo, me muero. O permíteme casar o me muero. Permíteme tener esto, me muero. ¿Qué tanto hay detrás de lo que nosotros deseamos? Y no tiene nada de malo que te quieras casar, no tiene nada de malo que quieras tener hijos, pero ¿hasta qué punto te está desvirtuando? Y lo vemos también en el nombre que le dio a sus hijos. El nombre, ¿qué es lo que significa Samuel? Que Elohim me escuchó. ¿Y qué significa Joseph? Él me añadirá. Para Raquel no fue suficiente que el padre le hubiera dado un hijo. Me añadirá. Ana, recordar siempre que Elohim me escuchó. Pero Raquel quería más y su ídolo la mató. Ella murió cuando dio a Benjamín.
¿Y será que hay ídolos en nuestras vidas que nos está destruyendo? Que el Padre no quiere y no hemos soltado y no hemos soltado. ¿Qué ídolos hay en nuestras vidas? ¿Qué ídolos hay? Que nos acostumbramos que Elohim en su misericordia siempre lo hemos tenido ahí y no lo veíamos como un ídolo. Y vemos la posibilidad de que lo perdamos y Elohim, ¿qué voy a hacer? ¿Qué ídolos tengo yo? Dame qué, pregúntatelo. ¿Qué es aquello que te roba la paz, el gozo y la alegría? ¿Qué es? El tiempo va pasando y a veces no te das cuenta. Y de repente cuando está el Padre quitándote eso, ¡ay! ¿En qué momento yo volví eso un ídolo? Pero, ay, yo tengo un ídolo, Señor, pero en eso yo pensaba que era tu bendición. Que las bendiciones no nos desvíen de lo que realmente es importante. ¿Y qué es lo realmente importante? A mí me gusta mucho Hebreos, el versículo 11, que dice, después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Y cuántas veces no lo hemos predicado para algo que nosotros queremos? Ay, yo quiero ese trabajo, yo quiero poder entrar a la universidad, yo quiero. Y cuando leemos unos versículos atrás, porque recordemos que no podemos utilizar un versículo fuera de contexto, tenemos que leer todo el contexto. Pero cuando leemos Hebreos 11:1, ¿a qué se está refiriendo? ¿Cuáles son los versículos anteriores? ¿Alguien puede leer Hebreos 10, los últimos versículos, y lo conectamos seguido con Hebreos? Es más, no tienes que decir capítulo 11:1, no, porque la Biblia era de recorrido. Desde el Lee 6 los está bien. últimos, Desde el 6. versículos de Hebreos 10, pero los últimos versículos de Hebreos 10. Puede ser por aquí, desde el 36. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Continúa, hasta Hebreos 11:2. Dice, porque aún un poquito y él ha de venir y vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Continúa. Ese es Hebreos 10. Vamos a seguirse derecho. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Adonai, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Pero entonces vemos los anteriores versículos de qué están hablando. ¿De qué? De la venida del Mashiach. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la venida de Yeshua, pero nosotros lo relacionamos con esos ídolos que queremos alcanzar. Y se nos olvida. Y perdóneme por llorar, pero en este tiempo eso me ha dolido tanto en mi vida. Cómo nos desviamos de lo realmente importante, que es la venida de Yeshua. Ser pacientes para eso. ¿Cuántos ídolos hay en nuestro corazón? Que nos desviamos de lo realmente importante. Y pasamos el tiempo y vamos a Shabbat. De pronto el Padre nos permite servir, pero le vamos quitando ese primer lugar a Elohim. Y no le podemos quitar ese primer lugar a Él. Es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La venida de Yeshua. Pero tenemos que cuidar nuestros corazones para que no nos desviemos de eso. Y ustedes están en muy buena edad, los jovencitos. Están en muy buena edad. De pronto ustedes todavía están en una burbujita, pero hay una canción que a mí me gusta mucho de
no es de Funky, es de otro, pero y la canta todo pulmón. Y dice algo así como que si volviera el tiempo te volvería a elegir. Yo conozco al padre como desde mis 14, 15 años y yo lo digo una vez, te volvería a elegir y no me arrepiento, te volvería a elegir. Y volvería a elegir cada 8 días congregarme, volvería a elegir estudiar tu palabra, lo volvería a elegir. El mundo te va quitando el tiempo. Aprovechen ustedes los jovencitos que todavía no están trabajando, que no tienen demandas, que no tienen un esposo, que no tienen unos hijos. Aprovechen el tiempo para leer la palabra. Con el tiempo no vas a tener la oportunidad. Cuando uno está en el colegio, en las vacaciones, uno puede ponerse a estudiar y además llega a la universidad y demanda y menos días de vacaciones. Si entras a trabajar 15 días al año. Aprovechen el tiempo. Porque lo que quiere este mundo también es quererte esclavizado. Aunque yo apoyo homeschool. Y qué bendición que lo pudiéramos practicar. Pero entonces examina tus pensamientos y deseos que cautivan tu corazón. Es ahí donde encontrarás la respuesta a cada pecado y fracaso. No te engañes pensando que tienes que desarrollar más fuerza de voluntad. Tenemos que desarrollar pensamientos y deseos piadosos desde un genuino cambio. Y no me malinterpreten con que no debemos desarrollar más fuerza de voluntad, sino que es que debe haber una transformación desde el corazón. Y eso es realmente sanidad interior. Sanidad interior es reemplazar lo que a ti te pasó, no por tu percepción, sino por la percepción de Elohim. Entonces pasó una situación, tus padres te abandonaron, pero ahí estaba tu abuelita y tu tía cuidándote. Entonces, sanidad es realmente lograr reemplazar eso. Por ejemplo, a mí me impactó lo que el pastor Camilo decía sobre, al final, sobre su situación que había pasado, y él dice, pero lo entendí. Eso hace parte del proceso de sanidad, que por fin lo entendiste. Y hay personas que tienen ese proceso de un día para otro, como hay otros que son años trabajando con eso, hasta que por fin dice, lo entendí. Y lo entendí es que pude reemplazar ese pensamiento por el pensamiento de Elohim. Y resulta que nosotros tenemos un sistema de creencias muy fuerte. ¿Y cómo se crea un sistema de creencias? Un sistema de creencias se crea en la unión de la experiencia y la sentencia dictada por alguien significativo, pueden ser tus padres, tu pareja, y las mentiras del mundo. Entonces, digamos, hay escasez en mi casa y abro la nevera y no hay nada. Y entonces, bueno, entonces ahí estoy viendo, pero ¿cómo así? Si la palabra de Elohim dice que Él proveerá y que me dará todo. Entonces, ¿cómo así que no tengo para comer? Y encima de todo, llega tu papá y te dice, no, si es que no hay nada que comer. Y ahí llega también el ataque del enemigo, los adversarios, ¿cierto? Y ahí, con esas tres fuentes, 3 ambientes, 3 situaciones, creas un sistema de creencias muy fuerte, en donde dices, Dios no provee, lo que dice la palabra no es verdad. Ahí se crea ese sistema de creencias muy fuerte en tu vida. Y por eso es muy importante a las personas de autoridad, a nuestros padres, a los esposos y demás, para no permitir que se creen esos sistemas de creencias en los niños y en nosotros. Entonces, por ejemplo, al niño le fue mal en el colegio. Entonces, sí, tuvo una nota mala. Y el padre dice, no, es que usted es un burro. Usted no sirve para nada. Y llega también a la escuela, a sus amigos, no, pues que a usted le pasa como algo, ¿no? Porque usted como que es bruto. Sistemas de creencias, el niño va a creer que pasó una situación, bueno, vamos, no te fue bien con esa calificación, pero tú eres capaz de mejorarlo. Tú eres inteligente. ¿Sí ven? O sea, el poder de las palabras. Tenemos que cuidar y no crear ese sistema de creencias y ayudarnos unos a otros a derribar esos argumentos que vienen en nuestra cabeza cuando algo no nos sale bien. Y esto es algo muy típico, pero pues tenemos que volver a lo típico. Y es que tenemos que examinar nuestro pensamiento. Y bueno, yo tengo este pensamiento, que no soy bonita. Pero ¿qué dice la palabra de Elohim? ¿Cuáles son las luchas que nosotros tenemos? No, que es que yo soy bruto.
yo no soy capaz, yo soy torpe, o yo todo lo que hago me sale mal. Hay que analizar esos pensamientos y analizar cuándo fue la primera vez que vino ese pensamiento. Padre, recuérdame, cuándo fue que yo creé ese sistema de creencias. ¿Quién estaba ahí? ¿Cuándo fue la primera vez que me sentí rechazado? ¿Cuándo fue la primera vez que yo sentí ese, ese anhelo de también estar a cada hora buscando aprobación? Llenar las expectativas de los otros, agradar más a los hombres que a Elohim. Entonces tenemos que empezar a hacer esa tareita. Bueno, ¿cuáles son esos pensamientos que me atormentan constantemente y que dice la palabra de Elohim? Y contrarrestarlos, contrarrestarlos. Tenemos que trabajar eso en nuestra mente y no quiere decir de que vaya a suceder conforme a nuestra voluntad. Pero tenemos que refugiarnos en lo verdadero que es la palabra de Elohim, que será conforme a su voluntad. Y a mí me gusta mucho este versículo de Isaías 26:3. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cuál es el secreto entonces? Tenemos que a cada hora tener aquí la palabra de Elohim. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Me pasó alguna situación, no, pues la palabra de Elohim dice esto. Tú me amas con amor eterno. Yo no busco la aceptación de esta persona. Mejor es agradarte a ti que Elohim. Tengo esta situación en mi trabajo. No solo de pan vivirá el hombre. Como decía el apóstol Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy acostumbrada hasta estar saciada, hasta pasar por hambre. Mas todo lo podemos en Yeshua que nos fortalece. ¿Por qué? Porque entendemos que nuestra mirada debe estar en la venida de Yeshua. En la venida de Yeshua. Y si estamos en esa comunión permanente con Él, realmente, pues el perfecto amor echa fuera el temor. Y va a quitar muchos temores de nuestras vidas. Y vamos a pasar por situaciones difíciles. En el mundo tendréis aflicción. Y eso el mismo Mashiach nos lo dijo. O sea, es algo que va a pasar en nuestras vidas. Pero sí es posible. Hemos escuchado el testimonio de muchas personas que lo han logrado. Superar todas las pruebas, que esas pruebas lo que hacen es ayudarnos a crecer más en la voluntad de Él. Y vemos muchos ejemplos en la palabra, como estos jovencitos, que por no tener ídolos, no quería tener ídolos, no le importó que los echaran al fuego. Y podemos ver muchas historias en las cuales el Padre nos muestra que es posible y más que en Yeshua lo vemos. Y pues a mí me gusta pues siempre terminar con esto, porque yo insisto que no es que nos lo diga la psicología, que siempre cuando alguien está depresivo tiene que salir a compartir con las demás personas, que no está bien que esté solo, que los tiempos de intimidad con el Creador hay que tenerlos, eso es inevitable. No sé, Juanca, si finalmente podemos cantar esa canción. Y bueno, así como resumido, porque este tema también tiene tantas raíces, tantas cosas, pero en términos generales, para nosotros poder sanar esos traumas, el trauma tipo A, ¿qué es? Las cosas buenas que debimos de haber recibido y no recibimos. El trauma tipo B, aquellas cosas malas que recibimos y no recibimos. Entonces, si fui abusada, tengo que practicar el perdón. Para sanar esos traumas tipo B, tengo que trabajar en el perdón. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Alguien llegó de un encuentro y trabajaron en ese encuentro mucho el tema del perdón. Trabajaron mucho el tema del perdón, perdonando al papá porque te abandonó. Y ella llegó a ese encuentro feliz, gozosa, cuando en medio del encuentro había una hija y un papá, y la hija sale corriendo y se sienta en las piernas del papá, y ella empieza a llorar.
Y decía, "Ay, pero si yo estaba gozosa, yo perdoné esto y lo otro, ¿por qué tengo este dolor?" Porque el trauma tipo A, ¿cómo se sana? Recibiendo aquellas cosas buenas que no recibimos. Esa es una realidad. Y esa mujer, esa niña, no ha recibido esas caricias de tipo no sexuales, ese abrazo de ese padre. Y es por eso que a mí me parece tan importante el congregarnos, porque es que es ahí en el medio del pueblo donde recibimos ese amor, ese cariño, ese abrazo, esa palabra de bendición. Nunca pienses en aislarte y sé vulnerable. No te dé pena llorar, no te dé pena decirme, mira, tuve un problema en el trabajo, me siento así, peleé con mi papá, peleé con mi mamá. Seamos vulnerables. Eso es algo que también en las redes sociales nos quieren quitar. Y al corazón contrito y humillado Elohim no lo menosprecia. Pero como las redes sociales solamente queremos mostrar lo bueno, nos cuesta ser vulnerables y sentimos que si somos vulnerables está mal. Eso es lo peor. Y me encanta este versículo de Efesios 4:11. Bueno, y para poder derribar los pecados, pues hay que quitar la idolatría de nuestros corazones. Y la hipersexualidad y el tema sexual tienen que ver mucho con nuestro ego. Y dice en Efesios 4:11-16, además, Él dio a algunos el ser emisarios, a otros profetas, a otros proclamadores de las buenas noticias y a algunos pastores y maestros. La tarea de ellos era equipar a los Kadoshim de Yud-Heh Vah-Hei para la obra del servicio, para edificar el cuerpo del Mashiach, hasta que todos lleguemos a la unidad que implica la confianza y el conocer. Bueno, ahí está la traducción. Bueno, igual sabemos que Elohim es uno, pero dice, nosotros ya no seremos niños zarandeados de las olas y llevados a donde quiera que vaya el viento de la doctrina. En cambio, hablando la verdad, en amor, en respecto a todo, creceremos dentro de Él, que es la cabeza de Mashiach. Todo el cuerpo está siendo ajustado y mantenido unido con la ayuda de todas las coyunturas, y cada miembro actuando para cumplir su función. Así es como el cuerpo crece y se edifica en sí en amor. Entonces, amados, pues en este tiempo a mí el Padre me ha hablado mucho de idolatría. Este es como un resumen. Yo creo que estas imágenes las hemos visto mucho, pero tenemos que trabajar en esas raíces. ¿Cuál es esa raíz de miedo? ¿Cuáles son esos factores hereditarios? Esas maneras en que nos criaron, en que vimos cómo nuestros padres actuaban y pensábamos que así teníamos que actuar nosotros. ¿Qué abusos hay? ¿Cuáles son esas raíces? ¿Cuál es ese ambiente en el que estoy, que hace que esas raíces crezcan más o que puedan ser podadas? Y ahí es donde empezamos a ver todo lo que está externamente en nuestra vida, cómo actuamos, cómo hablamos, en qué nos refugiamos, en el internet, en el alcohol, en el sexo. Entonces tenemos que trabajar en eso, y yo les invito a que allí donde ustedes estén, le oren al Padre y que le pidan, Padre, muéstrame qué ídolo hay en mi corazón. ¿En qué momento yo te he dicho, Padre, si tú no me das esto, yo me muero, como lo decía Raquel? Aquellas cosas en donde yo dije, esto me da más felicidad que leer tu palabra. ¿Por qué? Porque no estoy encontrando esa llenura tuya al leer la palabra de Elohim. ¿Qué idolatría hay en mi corazón? ¿Qué idolatría hay el siempre tenerme que ver bien, en tener la última ropa? ¿Qué es lo que creemos que nos va a dar esa felicidad que no la va a dar? Y que realmente nuestra meta siempre debe estar en el verdadero significado de ese Hebreos 11:1. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la venida de nuestro Yeshua y la convicción de lo que no se ve. Amado Padre Celestial, hoy venimos delante de tu presencia. Hoy venimos a reconocer, Padre, nuestra concupiscencia. Venimos a reconocer que necesitamos de ti, Padre. Venimos a reconocer que solamente tu Ruach de santidad, tu poder sobre nuestras vidas puede transformar nuestra manera de pensar. Pero necesitamos, Padre, que tú nos lo reveles.
Hoy yo te pido, Abacadosh, en el nombre que es sobre todo nombre, para que seas tú moviéndote en este lugar. Donde está tu espíritu, allá hay libertad, Padre. Y yo te pido que por favor tú envíes de tu ruaj en este lugar sobre cada uno de nuestros jovencitos en donde están, Padre. Ábreles el entendimiento. Ayúdales, Padre, a discernir qué es lo que está pasando en sus vidas. ¿Qué es aquello a lo cual le están dando más importancia que a ti? Llévalos a ese momento en donde se han sentido tristes. ¿Por qué? ¿Por qué te has sentido triste? ¿Por qué te has sentido triste? Porque no te dieron algo material. ¿Por qué te estás sintiendo triste? Porque tal vez tienes una decepción amorosa. ¿Estás colocando un ídolo a esa persona? ¿Crees que esa persona te va a llenar? ¿Qué es aquello que te pone triste? Piensa en ello. ¿Qué es lo que me pone a mí triste? ¿Qué es? Porque ahí está ese ídolo. Y dile, Padre, ¿por qué? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué no me puedo conectar contigo? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué de pronto vi en mis padres? ¿Qué de pronto he visto en ese amiguito que es un ejemplo para mí? Y creo que así es como debo de actuar cuando eso no dice tu palabra. Padre Santo, yo te ruego para que seas tú ayudándonos a enfocarnos en lo realmente importante. Y así, Padre, como tú me has mostrado tanta idolatría que yo he creado en mi vida, yo te pido, Padre, que ellos desde muy pequeños puedan identificar aquellas cosas pequeñitas que le están dando mucha importancia, porque con el tiempo va a ser mucho más arraigado y más adelante van a luchar mucho más fuerte con eso. Y nada en este mundo nos pertenece. Amado Padre, y yo te pido, Padre, que seas tú ayudándolos a discernir aquello que es bueno y malo para ellos, que ellos puedan reconocerte a ti, que solamente en tu presencia hay plenitud de gozo, que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace tu voluntad permanece para siempre. No me cansaré de repetir esos versículos, porque nada en esta vida te va a satisfacer como va a ser la presencia de Elohim en tu vida. Recuérdalo, escúchalo. Nada en este mundo te va a poder satisfacer como Él lo hace. Siempre recuerda también a esas personas famosas que lo tienen todo y se mueren suicidados. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué? Porque eso nunca va a satisfacer sus corazones, recuérdenlo. No permitan que se levanten ídolos a tan temprana edad, porque más adelante va a ser más difícil luchar con esos ídolos. Padre Santo, yo te pido perdón por esos ídolos que hemos creado, que ya no lo hacemos en manera de un ídolo físico, esculpido en madera, en cerámica, sino que lo hacemos en nuestras expectativas, creyendo, Padre, que eso es lo que nos va a traer realmente felicidad, cuando solamente tú nos das esa felicidad. Yo te doy gracias, Padre, por lo que tú me has mostrado en este tiempo en mi vida. Perdóname por tanta idolatría en mi corazón, que me ha desviado de lo más importante que eres tú. Y yo te pido, Padre, para que seas tú ayudándonos a seguir analizando todas esas crianzas que nos han dado nuestros padres. Ayúdanos a llegar en ese momento en donde fue nuestro primer rechazo. ¿Qué fue? ¿Qué momento yo creé ese sistema de creencias en mi vida? Y seas tú, Padre, como dice tu palabra, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta la venida de Yeshua HaMashiach, tu venida, Padre. ¿Sí saben esa canción? Y bueno, yo los invito a que escuchen esta canción, que esta canción me ministra bastante. Puedo imaginarme cómo será el estar junto a ti. Habla de la venida de Puedo Yeshua. imaginarme lo que ahí veré con tu rostro frente a mí. Puedo imaginarme, oh, puedo imaginarme
rodeado de tu gloria, que sentirá mi imagínense que ser. llegará Yeshua, ¿ustedes cómo van a actuar? A ti, Yeshua. ¿Sí lo creen o creen que es O en ficción? silencio Tienen que quedaré, estaré de pie, o me arrodillaré, cantaré, aleluya. O quizás no pueda hablar, puedo imaginarme. Puedo imaginarme. Puedo imaginarme el día que yo vea a mi rey. Puedo imaginarme una eternidad para siempre y por siempre adorar. Puedo imaginarme, oh, solo imaginarme. Rodeado ante tu gloria, que sentirá mi ser. Oh Yeshua, estaré de pie en tu gloria. Oh, tendré que arrodillarme, cantaré, aleluya. O quizás no pueda hablar, puedo imaginarme. Puedo imaginarme. Oh, Rey. Solo imaginarme. Nuestra esperanza es en el porvenir y no en el aquí y en el ahora. Esa es nuestra esperanza. Amén, amén. Baruch Hashem. Demos un aplauso a nuestro Adón Yeshua Mashiach.